Y hasta ahora nos acompaña Alfredo Arízaga, él es exministro de Economía. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas tardes, María del Carmen. Gracias por la invitación, un gusto acompañarles nuevamente y muy buenas tardes a toda su audiencia. Gracias a usted nuevamente por estar junto a nosotros. Afrontamos pues en estos momentos en nuestro país una preocupante situación económica y es así como recibe Ecuador el nuevo presidente de la República, Daniel Noboa. La caja fiscal registra, según el último informe, menos de 180 millones de dólares, algo que no se ha visto ya en muchos años, por lo cual va a tener la difícil Daniel Noboa desde el inicio para siquiera poder llegar a cubrir los gastos del sector público, el gasto corriente. ¿Qué opciones tiene entonces al momento el nuevo presidente de la República? Efectivamente, María del Carmen, es una situación crítica de flujo de caja del gobierno. Esto es consecuencia de un fuerte incremento en el gasto público a lo largo del último año. En el año 2022, el gobierno del expresidente Lasso realizó un ajuste fiscal muy fuerte que le llevó a equilibrio a las cuentas públicas a nivel del sector público no financiero consolidado. Lamentablemente, durante el año 2023 se desordenó el manejo fiscal, se incrementó de manera muy significativa el gasto y hoy el presidente Noboa y su equipo están enfrentando un problema de flujo de caja que les pone en serios aprietos para cumplir con el pago del sobresueldo de diciembre a los funcionarios públicos y además se ha acumulado un conjunto importante, un monto importante de cuentas por pagar a proveedores y contratistas del Estado que se encuentran en una situación financiera difícil por esta demora en el pago de sus haberes. Ahora, usted habla justamente de esto, de los problemas que tendría de manera inmediata, digamos, el nuevo gobierno para cubrir esos sobrecostos que van a haber ahora propios de esta época, estos sueldos, el 13º sueldo que va a tener que ser cubierto definitivamente. Pero entonces, ¿cómo aumentar los ingresos de manera inmediata? Porque tiene que ser ya, no puede hacer un planteamiento que sea a mediano plazo porque los ingresos que se requieren son de manera urgente. Hay un primer paso que es apagar el incendio. Entonces, el gobierno tendrá que buscar de manera apresurada dinero para pagar entre el 15 y el 18 de diciembre el sobresueldo a los funcionarios públicos. La única fuente de recursos que tiene a la mano son las reservas del Banco Central. Yo no veo otra fuente de recursos. Durante el gobierno, la última etapa del gobierno del expresidente Correa, ya se hizo uso de estas reservas por un monto gigantesco, 6,000 millones de dólares. Y volver a usar esos recursos es una señal muy mala que debilita la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros. Pero si se lo hace acompañado de un anuncio de un programa económico serio que hacia adelante, durante el año 2024, corrija la situación fiscal, creo que el daño puede ser manejable y creo que puede ser perfectamente parte del programa económico del presidente Noboa. Ahora, mirando hacia adelante, 2024 y años subsiguientes, algo que hay que enfatizar es que en el Ecuador queremos tener vías de primer orden, servicios públicos de calidad, queremos tener un servicio de salud que sea decente y que pueda cubrir a las personas que no tienen recursos para
aportar a la seguridad social o para pagarse un seguro médico. Pero no queremos apoyar las iniciativas que brindan estos recursos al país. Mayoritariamente nos oponemos a que se explote petróleo en el Yasuní, nos oponemos a la minería, no queremos que se incremente el impuesto al valor agregado. O sea, queremos tener con mucha facilidad los servicios, pero no estamos dispuestos a que se pueda otorgar al Estado los recursos que demandan estos servicios. Ahora hay que tomar en cuenta también que el actual presidente de la República ya ha anunciado su intención de postularse pues para la presidencia como candidato para la presidencia del 2025. Podríamos entonces asumir que en este periodo corto que tiene por delante, que es aproximadamente 18 meses, no va a tomar ningún tipo de esas decisiones que le van a quitar popularidad, sin lugar a dudas. Esa es la visión tradicional de la política, pero en su viaje a Estados Unidos hace pocos días, ya una vez electo, el presidente Noboa anunció que Ecuador va a tener que adoptar medidas duras que generen nuevos ingresos, o de lo contrario vamos a ir a una nueva moratoria en el pago de la deuda y vamos a seguir profundizando esta situación muy negativa que es la exclusión del Ecuador de los mercados financieros internacionales. El monto de deuda externa que tiene Ecuador no es nada del otro mundo. Está por debajo del promedio latinoamericano. El problema es que estamos totalmente excluidos del mercado financiero internacional por nuestra historia de malos pagadores, de gente poco seria, de gente que rompe los contratos permanentemente. Entonces, ¿qué anunció el presidente Noboa? Que vamos a tomar medidas. ¿Cuál es una medida que podría generar recursos fiscales en forma inmediata, pero que ha sido lamentablemente satanizada en el país? Una focalización, una reducción de los subsidios a los combustibles. La cantidad de dinero que botamos a la basura a través de este subsidio, que es injusto porque beneficia a la gente que tenemos una posición económica mejor y es antitécnico porque promueve un uso indiscriminado de un recurso que podría ser exportado y podría tener un mejor uso. ¿Usted sabe a cuánto ascendió en el año 2022, del año pasado, el subsidio a los combustibles? Ascendió a $6,000 millones. Es una cantidad gigantesca de recursos. Con eso se podría hacer mucho en el país. El precio del petróleo ha bajado un poquito y también el precio de los combustibles. Este año el subsidio estará en $5,000 millones. Es una barbaridad. Ahora, con relación, usted lo acaba de decir, al tema también del petróleo, otra opción no sería, por ejemplo, proponerse hacer algo que no lo logró el gobierno anterior, que además fue un ofrecimiento de campaña de Guillermo Lasso y que no lo consiguió, aumentar el volumen de producción del petróleo, que también podría ser una salida. Sí, esa es una vía y ojalá lo haga el gobierno, ojalá pueda conseguir atraer inversión, sobre todo inversión extranjera que esté vinculada a tecnologías modernas que permitan incrementar el volumen de producción, incluso sin hacerlo en el Yasuní, respetando el resultado de la consulta popular. Las otras áreas son perfectamente manejables en ese sentido y con tecnología moderna, con técnicas mejoradas de extracción, se podría incrementar el volumen posiblemente en un 30%, en unos 150,000 barriles. Pero primero eso toma tiempo. En segundo lugar, tiempo que no tiene, además. Confianza. Y cuando un país rompe contratos con las empresas que vienen a invertir, genera desconfianza. Fíjese lo que nos acaba de pasar con Chevron. Tenemos ya un fallo arbitral ahí que nos obligará a pagar
algo así como 2.000 millones de dólares en indemnizaciones. Entonces, es un camino que debemos transitar, pero es mucho más difícil que focalizar el subsidio a los combustibles que está aquí, que está en nuestro campo, pero que lamentablemente ha sido satanizado por grupos que no están actuando responsablemente con el país. Ahora, ¿qué tan factible sería que se tomara la decisión de reducir, recortar el gasto público de un Estado que ya sabemos que es un Estado obeso? ¿Sería tal vez acertado esto o no? Porque implicaría un costo que en estos momentos, digamos, no se podría afrontar por el actual gobierno. Me refiero a que también el recortar ese gasto en sueldos, por ejemplo, implicaría un costo altísimo en liquidaciones. Claro, toda reducción de personal obliga inicialmente a pagar indemnizaciones y por lo tanto afecta negativamente al flujo de caja en su primer momento. Entonces, con la falta de recursos que tiene este momento el gobierno, no puede ir por ese camino. Un segundo elemento que es muy importante subrayar es que si las estadísticas que publica el Banco Central sobre gasto público están correctas, el gran crecimiento del gasto se ha dado durante el año 2023, no en el gobierno central, sino en otras entidades del Estado. Entonces, para hablar de una reducción del Estado, tenemos que profundizar en el análisis y evaluación del modelo de descentralización que hemos venido manejando en el país en los últimos 20 años. Y el gran crecimiento del gasto público está en los GATS, en los gobiernos autónomos descentralizados, con una eficiencia del gasto bastante pobre, con un impacto en condiciones de vida de la población que no justifica los montos de recursos asignados. Uno puede visitar municipios y consejos provinciales a lo largo de todo el país y encuentra niveles de derroche de recursos que son verdaderamente alarmantes. Entonces, hay que reducir el gasto, pero preguntémonos, ¿estamos dispuestos a ponerle el cascabel al gato y poder evaluar la calidad del gasto en estos municipios, en estos consejos provinciales? Comencemos porque más conocemos, porque vivimos cerca. El Consejo Provincial de Pichincha, donde hay una verdadera rendición de cuentas de qué están haciendo con la cantidad importante de recursos que reciben cada año. Usted ha tocado un buen punto con relación a la calidad del gasto de los GATS, que también pues significa un egreso bastante grande para el Estado. Además que los GATS deberían de alguna manera hacer que sus recursos no solamente que sean eficientes, sino que puedan generar sus propios recursos, que también debería ser parte de sus quehaceres, de lo que ellos tienen que hacer. Generar recursos significa imponer tasas, contribuciones, peajes en las vías, y todo eso es impopular. Entonces, ¿qué quieren las autoridades de las alcaldías y de los consejos provinciales? Recibir dinero del gobierno central, que todo el desgaste político le caiga al gobierno central y ellos hacer permanentemente propaganda con el dinero que no están generando a través de su gestión. Es un modelo que nos lleva a lo que estamos viviendo, a un desorden fiscal, lamentablemente, y eso provoca que el gobierno no tenga con qué pagar los sueldos ahora en diciembre, no tenga con qué pagar a los contratistas del Estado, a los proveedores de servicios y bienes básicos, por ejemplo, medicina, el servicio de salud, la calidad de la salud pública es muy mala, mientras estamos desperdiciando una cantidad gigantesca de recursos en lo que hemos hablado, en un desorden en el manejo de alcaldías y prefecturas y en un subsidio a los combustibles que es verdaderamente absurdo.
Uh-huh. Ahora, usted hablaba hace un momento también de esto, de las deudas que tiene el Estado con instituciones como el IES, con, bueno, los mismos GATS al momento, con algunos proveedores de servicios públicos. Sin embargo, ¿usted realmente considera que podría ser posible que este gobierno tan corto va de alguna manera a poder irse poniendo al día cuando ya vemos los problemas que tiene? ¿Va a ser posible o ahí se va a generar incluso un aumento mucho más grande de esas deudas? El gobierno, para solucionar este problema, tiene que generar más ingresos. Ha anunciado una reforma tributaria que va a ser enviada a la Asamblea junto con una reforma legal del sector energético. Uh-huh. Es posible que estos dos proyectos de ley intenten incrementar de alguna manera los ingresos del Estado. Uh-huh. Si es así, el gobierno podrá contar con recursos para disminuir esta grave situación de flujo de caja que está enfrentando. Pero si por el contrario la reforma tributaria, por ejemplo, propone reducir el IVA para algunas ramas de actividad, que ya se ha hablado, ¿no? del sector de la construcción, hasta el 5%. Esa propuesta por lo menos impactaría negativamente en alrededor de 400 millones, por lo menos, podría ser en más. Entonces agravaría la situación de iliquidez que enfrenta el gobierno. Yo tengo esperanza en que lo que veamos en estas dos propuestas de reforma legal que se han anunciado para el día martes de la próxima semana, yo tengo esperanza que estén dirigidas efectivamente a generar algo de recursos para el fisco que permita corregir, aunque sea de manera parcial, esta grave situación. Sin embargo, ya para finalizar esta entrevista, hay que tomar en cuenta también los problemas que podrían darse en la Asamblea Nacional con sus propios aliados, los aliados del oficialismo, porque ya sabemos que el Partido Social Cristiano, y lo ha reiterado en varias ocasiones, no va a aceptar y no va a dar sus votos a favor de nada que tenga que ver con aumentar impuestos. Entonces, ¿cómo hace el presidente? Va a tener una camisa de fuerza también en el legislativo. Esta va a ser la primera prueba de los entendimientos que se han dado a nivel de la Asamblea. Pero yo coincido con usted en el sentido de que es muy poco probable de que tanto el Partido Social Cristiano como el correísmo apoyen una propuesta de incremento de impuestos, por ejemplo. Entonces, la única opción que le quedaría al gobierno para generar un mayor nivel de ingresos es una focalización del subsidio a los combustibles. Hoy día existe tecnología a través de la cual se podría hacer una focalización muy rápida en cuestión de una semana y que sea muy efectiva para que afecte a los sectores de mayores ingresos, no encarezca el transporte, no afecte a, por ejemplo, productores agrícolas pequeños, de tal forma que tenga un muy reducido impacto social, un muy reducido impacto inflacionario, pero que le permita generar un mayor nivel de ingresos al Estado, al gobierno. Y eso es justamente lo que se requiere en estos momentos, medidas de ajuste rápidas para de alguna manera tratar de corregir la situación fiscal que afronta nuestro país. Gracias nuevamente a Alfredo Arízaga, exministro de Economía, por acompañarnos en este espacio. Gracias, María del Carmen, un gusto. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.